Bienvenidos a su canal, El Caballero Creepy. Hoy tenemos 3 leyendas de terror para disfrutar antes de dormir. Sin más por el momento, disfruten del video. El último suspiro de la reina. Los países de Europa del Este se caracterizan por tener en sus registros varias historias aterrorizantes. Hoy quiero retomar una de ellas, conocido como la leyenda de terror de la reina malvada. Cuentan que en una región montañosa había una monarca que era temida por su pueblo. El tiempo de tener descendencia ya se le estaba agotando y sin embargo no encontraba a quien desposar. Fue entonces cuando su secretario organizó un evento social, en donde asistirían los jóvenes casaderos de la región. Uno a uno los chicos iban presentándose y la soberana se limitaba a mirarlos con desdén, hasta que un muchacho hizo que sus pupilas se posaran sobre él. Ipso facto pidió que lo condujeran hasta donde ella estaba. «Hoy debe ser el día más afortunado de tu vida, pues te he elegido como consorte real», dijo la monarca. «De ninguna manera me casaré con usted, después de lo que sus lacayos hicieron con mi familia». «Insolente, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿No sabes que por menos que eso puedo pedirle a mis verdugos que te corten la cabeza? Además, ignoro de qué me acusas». «Por su culpa mi padre fue azotado hasta morir. Al no haber podido pagar la cuota de impuestos, él suplicó clemencia y solo pidió unos días más de plazo para liquidar la deuda. Sin embargo, su gente no hizo caso y alegó que se trataba de una orden. Mi madre también falleció ese día, dado que no pudo soportar el dolor de observar esa masacre». «¿Te sobrevive algún pariente?» «Sí, mis 2 hermanas menores, su majestad. Al casarte conmigo, ellas formarán parte de la corte, lo que significa que su condición de vida mejorará marcadamente. De lo contrario, yo misma haré que los soldados quemen sus tierras y las dejen viviendo en la miseria, mientras tú te pudres en un calabozo». «No, a ellas no le hagan nada, por favor». «Entonces te enviaré a una húmeda mazmorra hasta que cambies de parecer. Guardias, llévenselo. Aliméntenlo únicamente con un mendrugo de pan y un vaso de agua al día. Lo que usted ordene, su majestad». Pasó una semana, y el joven, aunque un poco más demacrado, no pronunciaba palabra alguna. Guardaba sus energías para comer y esperaba paciente a que la reina se desesperara y lo mandara colgar. Transcurrieron 30 días con sus 30 noches y la situación era la misma. La monarca, quien veía a ese joven no como su futuro esposo, sino como una posesión, creyó que ya era suficiente burla y ella misma fue al calabozo a darle el ultimátum al chico. «Muchacho, esta es tu última oportunidad para aceptar casarte conmigo en buenos términos. Si mañana a las 7 de la mañana no he recibido respuesta, la cabeza de tus hermanas rodará y yo misma me encargaré de que presencies el espectáculo. Usted es una mujer trastornada, que cree que porque tiene poder puede someter el alma de los demás, pero se equivoca». A la hora señalada, el preso fue sacado de su celda y conducido al patio central del castillo, donde ya se hallaba un encapuchado vestido de negro y sus 2 consanguíneos frente a él. Trató de zafarse, pero los grilletes estaban hechos de acero sólido, con lo que no consiguió moverse ni siquiera un centímetro. Los gemidos y chillidos de sus parientes bien pudieron haber salido de la mente de cualquier escritor de leyenda de terror. Cuando todo aquello concluyó al fin, los ojos del joven estaban acuosos y enrojecidos a causa de tantas lágrimas que derramó. «Es usted una vil serpiente, ya no puede hacerme daño. Me arrebató a las personas que amaba, le advierto que debe cuidarse, ya que mi venganza será mortal». El hombre fue devuelto a la mazmorra, únicamente que ahora su dieta solo estaba constituida por agua. Obviamente a los pocos días murió de inanición, dejando a la monarca tal y como había empezado, es decir, buscando a alguien para poder casarse. Mientras eso sucedía, los pregoneros informaban al pueblo de los hechos que habían acontecido en el castillo. Esos relatos llegaron a oídos de un viejo hechicero, quien había sido un buen amigo de la familia del joven. «Es imperdonable lo que esa mujer ha hecho con todos ellos, en especial con ese joven, pues lo único que él hacía era el bien. Tengo que descubrir la manera de traerlo de nuevo a este plano terrenal para que pueda vengarse», caviló el anciano mientras buscaba sus libros de hechicería. Encontró uno que recopilaba algunas historias de terror en las que se usaron brebajes, los cuales permitían a las ánimas convertirse en fantasmas. De manera clandestina recolectó uno a uno los ingredientes de la pócima y tiró este brebaje en la tumba del Oxiso. No sucedió nada extraordinario, a excepción de unas cuantas nubes negras que aparecieron en el cielo. Sin embargo, a partir de ese día la reina malvada empezó a tener pesadillas y sentir que alguien la perseguía por todas partes.
¿Qué le sucede, Su Majestad? ¿Otra vez tiene un mal sueño?, preguntó una de sus criadas. Sí, sueño con alguien que quiere asesinarme, pero por más que busco verle el rostro, este siempre está cubierto con una máscara roja. Ciertas noches siento la respiración de ese ser en mi nuca, como si estuviera esperando el momento exacto de clavarme un cuchillo por la espalda. No puedo seguir así, mis nervios me están matando. Ahora mismo bajo y le preparo un té, señora. No, no me dejes aquí. No tema, los guardias cuidan su balcón y las escaleras. La monarca se encerró y se recargó en una de las paredes. En ese instante, sus ojos vieron cómo se materializaba la figura del muchacho que hacía unos meses había aprisionado en uno de sus calabozos. De dicha criatura fantasmal se formaron dos fuertes brazos que se dirigieron al cuello de la soberana, estrangulándola sin que pudiera gritar. Instantes después llegó la criada y escuchó a la soberana exhalar su último suspiro, mientras alcanzaba a susurrar: fue el fantasma del campesino. El niño de la cachucha verde. Erasmo y su esposa subieron a su auto con la intención de dirigirse a la playa, pues por una cosa u otra habían pospuesto sus vacaciones por más de 3 años. Bien sabes que detesto salir de noche a carretera. Me da terror que no por ver bien las indicaciones del camino vayamos a parar a un barranco o algo así, dijo la mujer. Mi vida, ten calma. Yo conduciré tranquilo. Además, creo que deberías ver el lado positivo, ya que mañana a primera hora podrás estar bañándote en el agua cristalina del mar que tanto te gusta. Encendieron la radio para escuchar música, hasta que la mala recepción de la antena lo impidió. ¿Trajiste la USB? No, lo siento. Lo olvidé en la mesa del comedor, respondió Erasmo. Ambos permanecieron en silencio por un par de horas. Sin embargo, y más que nada por la presión de que su esposo se quedara dormido al volante, ella decidió empezar una conversación. ¿Te acuerdas de aquellas historias de miedo que escuchábamos por internet? Sí, eran buenísimas. Me encantó la del fantasma, que se aparecía en aquella casa abandonada cada vez que llegaba una nueva familia con la intención de rentarla. Imagínate los escalofríos que deben de haber sentido los niños. De pronto se hizo un silencio profundo, pues el tema de los infantes era algo que casi nunca tocaba esa pareja, debido a que por varios años se habían sometido a tratamientos médicos para tener familia y pese a sus esfuerzos no lo consiguieron. Luego la esposa de Erasmo giró la cabeza y le comentó: mira a ese niño sacando la cabeza por la ventanilla. No sé cómo sus padres no le llaman la atención. ¿Qué niño? Ahí está, Erasmo. No me digas que no viste al muchachito de gorra verde que viene en el auto que se encuentra a mi derecha. Amor, creo que te hace falta dormir. Esta carretera está más sola que un panteón. Quiero decir, a excepción de nosotros, no está circulando nadie. Llámame loca lo que quieras, pero yo lo vi. 3/4 de hora más tarde, el hombre detuvo el vehículo sorpresivamente, ya que vio un cuerpo tirado en la rampa de auxilio de la carretera. ¿No es el niño de la cachucha verde?, le preguntó a su cónyuge. Sí, se parece a él. ¿Por qué no te bajas a ayudarlo? Puede estar herido. El sujeto bajó de su carro y se acercó lentamente hasta donde estaba la criatura. La llevó con cuidado y se percató de que una de sus piernas estaba rota. No te preocupes, hijo, te llevaremos a un hospital. En eso estaba cuando notó que un olor putrefacto que emanaba del cuerpo del niño. Quiso gritar de terror al ver que estaba cargando un organismo en descomposición, pero la voz no le respondió. Con bastante sigilo levantó la visera de la gorra para apreciar el rostro de la entidad y quedó boquiabierto al observar que aquello era un cráneo lleno de agujeros. Posteriormente subió a su automóvil y condujo hasta llegar a su destino. Esa pareja tuvo suerte, pues según me cuentan, el niño de la cachucha verde ya ha cobrado la vida de al menos 20 conductores en esa carretera. La leyenda de la Casa de las Rosas. La mayoría de las personas en la colonia Las Fuentes y sus alrededores estaban conscientes de que no debían poner un pie en aquella propiedad, pues aparte de tener cientos de letreros de advertencia, por considerarse monumento histórico, la construcción era ruinosa y deplorable, muy lejano al majestuoso edificio que fue en sus épocas de gloria, cuando la habitaba una prestigiosa actriz. La fachada colonial y ostentosa aún se notaba, sobre todo porque no hacía juego con el entorno, que había ido progresando con el paso de los años.
Solo los más ancianos recordaban la trágica historia de la joven que vivía ahí, la cual contrajo matrimonio cuando se encontraba en la cumbre de su fama, pero ni tiempo tuvo de disfrutar, pues su marido se suicidó durante la luna de miel, y ella volvió triste a casa, para iniciar un encierro total hasta el día de su muerte. Pero como es bien sabido, hay personas a quienes las advertencias les parecen retos, sobre todo a los jóvenes aburridos que rondaban por las cercanías, quienes se esforzaban por hacer apuestas, desafiándose unos a otros para entrar y robarse alguno de los carísimos objetos que según contaban aún quedaban dentro de la mansión. Carlos era el nuevo chico de la calle, así que le obligaron a entrar a la antigua casa, a manera de iniciación. Él no había puesto un pie en esa casa, jamás, así que le fue fácil perderse, pues en verdad aquello era un laberinto, a punto de venirse abajo en cualquier momento. Buscaba impaciente la salida, cuando se topó con ella, una hermosa mujer de piel blanca, con una abundante melena negra brillante que resaltaba sobre un rojo vestido de gala. Su sonrisa era tan intensa que volvía a la vida aquellos muros a cada paso que daba. Los escombros formaban maravillas, los pisos relucían, las paredes se llenaban de color, mientras una dulce tonada de piano sonaba en el fondo. Tan absorto estaba el chico con la belleza de aquella joven que se olvidó de la realidad. Solamente caminaba detrás de ella, perdido en sus encantos, ignorando el grito de sus compañeros que a través de las ventanas le pedían regresar. Ellos no podían ver a la hermosa mujer, solo a su nuevo vecino caminando hechizado entre los escombros, desconectado del mundo. Sabían que algo iba mal. Se desgarraban la garganta llamándole, hasta quedar sin aire en los pulmones, pero era inútil. Estaba atrapado en los recuerdos de aquella torturada alma que no podía descansar en paz, añorando a su amado, al cual por desgracia Carlos se parecía demasiado. Ese era el destino del chico, como si el espectro de la actriz lo hubiese llamado desde lejos para venir a sustituir a un amor perdido y darle vida a un muerto. Pues desde aquel día los jardines de la mansión florecieron, se llenaron de rosas, muy coloridas y hermosas. Las risas de una pareja feliz inundaron el lugar. Aquellos que se atrevieron a mirar dijeron haber visto al pobre Carlos consumiéndose en los brazos de aquel espectro, que le robaba la vida de a poco. Pero él siempre sonrió, incluso en el momento que la actriz le succionó el espíritu de aquella defraudada cáscara humana. Él parecía muy feliz de haberse librado de aquella carga para poder disfrutar a rienda suelta un romance con la mujer de rojo, ahora que pertenecía a su mundo. Ahora las cosas han cambiado, nadie se acerca a la casa de las rosas porque se habla de una pareja de espectros que bailan y ríen a rienda suelta todas las noches. Si llegaste a esta parte del video, muchas gracias. No olvides suscribirte, dejar tu like y dejar un comentario. Hasta el próximo video.